Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Decisión Radio, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y antes de meternos en la materia que hoy nos ocupa, estábamos con varios episodios hablando de España en el contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos comentado cómo en poco tiempo mueren Roosevelt, Mussolini y Hitler, dos de los actores principales durante la contienda bélica que asoló Europa y parte de Asia. Pero antes vamos a, si le parece a usted bien, hablar de las reflexiones, de lo más destacado de esta semana en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, muy bien. Verdaderamente, claro, lo que estamos tratando es la historia según se va haciendo, claro. Sí, sí. Y actualmente pues tenemos dos temas de mucha importancia, de importancia verdaderamente histórica, que son la crisis de Ucrania y el posible derrumbe del PP en España. Son dos temas de importancia histórica porque lo del PP puede cambiar de una manera profunda la evolución política de España desde hace ya varias décadas, ¿no? Y al mismo tiempo la de Ucrania, aparte del problema que puede suponer global, vamos a decir, a España le obliga a plantearse la cuestión que han rehuido sistemáticamente el PP y el PSOE durante décadas también, de una política exterior española independiente. Y creo que las dos cuestiones deben tocarse. Primero que podemos empezar por entender qué es la OTAN. La OTAN fue creada con dos objetivos esenciales. Primero, contener el expansionismo soviético y segundo, defender los intereses internacionales de USA e Inglaterra como segunda potencia, ¿no? A Europa Occidental le interesaba a la OTAN por los dos motivos, porque en definitiva había sido el ejército useño el que la había liberado de la ocupación alemana y el Plan Marshall el que le había permitido salir de la ruina después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, era lógico que aceptaran una tutela impuesta, una tutela de USA, ¿no? Impuesta por la historia, ¿no? El caso de España, en cambio, era muy diferente. España estaba libre de aquella gran deuda moral, política y económica, pero le interesaba mucho la contención de la Unión Soviética. Y esto lo resolvió mediante acuerdos directos con USA, que de paso obligaron a muchos países hostiles de Europa Occidental a abandonar un aislamiento criminal que había sido impuesto en primer lugar por la propia USA, por la Unión Soviética, por Inglaterra y por la Europa tutelada. Es decir, España no tenía por qué admitir ninguna tutela, sino simplemente, dado que la amenaza soviética habría hecho imposible la neutralidad y que además la única potencia que podía defender a Europa y a España frente a una irrupción soviética, pues era USA, ¿no? Era USA. Pero después de Franco, unos políticos, en fin, adocenados, ¿no?, con mentalidad de lacayos, ¿no?, metieron a España en la OTAN. Este era un retroceso en parte disculpable porque la Unión Soviética seguía ahí, ¿no?, y el comunismo seguía expandiéndose por el mundo. Recordemos que en los años 70, 80, pues daba la impresión de que la Guerra Fría la iban ganando los comunistas, ¿no? Pero una vez que cayó la Unión Soviética, que quedó además desmembrado en gran parte su imperio, que quedó deshecho el Pacto de Varsovia, pues a la OTAN solo le quedaba un objetivo fundamental, que era la expansión de los intereses particulares anglosajones, la defensa y expansión. Y esos intereses no solo no tienen que ver con los de España, sino que en gran medida son contrarios.
Y nada podía ponerlo más de relieve que la actual cuestión de Ucrania. No tenemos, insisto mucho en esto porque es la clave de todo, ¿no? Y es la clave que no se quiere ver. No tenemos ningún conflicto con Rusia, pero sí, y muy serios, con USA e Inglaterra. Están bien claros con la invasión de España por Inglaterra en un punto estratégico, o en la amenaza de invasión por parte de Marruecos, que es otro aliado de USA e Inglaterra. Por cierto, que Inglaterra ya en el siglo XVI procuraba la alianza con Marruecos para tomar a España en tenaza. Claro. Esto debe recordarse porque es una cosa tradicional. Marruecos fue además el primer país que reconoció a USA cuando se independizó. Son cosas curiosas, poco conocidas. Claro, Marruecos tiene poca importancia, pero tiene esa tradición. Y esto a nosotros también nos interesa saberlo, ¿no? Claro. Además, USA tiene bases militares en España que ya no tienen su misión original, pero que lo único que revelan es la voluntad de los gobiernos españoles, sean del PP o del PSOE, de hacer de España un país satélite. Y para eso también han transformado un ejército para dedicarlo a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Repito mucho esto porque es una clave también, que muy a menudo no quiere verse. Además, ese ejército lo utilizan para provocar a Rusia por cuenta de Gibraltar, por así decir, ¿no? Y luego se dicen de que Rusia apoya el separatismo catalán. Oiga, mire, quien ha apoyado el separatismo catalán desde el principio, año tras año, han sido los gobiernos del PP y del PSOE. Y en la propia Unión Europea, el separatismo catalán tiene muchas simpatías, como se ha demostrado. Los intereses buseño-ingleses pues se han manifestado en la destrucción, con pretextos falsos, de países enteros como Irak, Libia, Siria o Yugoslavia. Y lo de Yugoslavia es especie en que participó España, como es natural, como no debía ser natural, pero lo es, pues es especialmente sensible para España porque fue un proceso de descomposición de un país. Y España, casualmente, está expuesta también a tensiones desmembradoras, ¿no? Y hoy, pues, España, llevada por unos políticos corruptos, pues se ha convertido en un país dependiente, sin verdadera política exterior, sin dignidad, sometido además a una verdadera colonización cultural por el inglés. Y llevamos muchos años en los que ningún partido quiere hablar de estos asuntos, como si no tuvieran importancia, y ocultándolos a la opinión pública, cuando son precisamente los más importantes, porque atañen a nuestra integridad, no solo territorial, sino también cultural y como nación. Pero por eso mismo es necesario ponerla sobre la mesa. Y debe plantearse la continuidad de la tradición de neutralidad que exige la salida de una OTAN que ha perdido su razón originaria y la recuperación de la independencia definitiva. Este es un tema, ya digo, muy, muy importante y en relación con él, pues se plantea también lo que, o sea, desgraciadamente Vox, aunque va avanzando, claro está, no se ha planteado claramente este problema. Este problema hay que plantearlo. Y si no lo plantea un partido, pues habría que crear opinión pública desde otros medios. Bueno, hay una... Vamos a ver. Hay un tema que me interesa mucho y es la progresiva destrucción de la cultura española, hispana en general. En otro tiempo no tan antiguo, pues la mayoría de los españoles sentía orgullo por su historia y su cultura, aunque solo las conocían en rasgos generales, por desgracia. Después los resultados estaban ahí. Cientos de millones de hispanohablantes, numerosos países con esa lengua oficial, el rastro de nombres hispanos por América, África y el Pacífico, o las universidades creadas por España en América y Filipinas, o las ciudades fundadas por españoles, que son las más bellas de América, la conquista, colonización y civilización de inmensas extensiones, la evangelización, el pensamiento de la Escuela de Salamanca, una literatura original que ha alcanzado cumbres excelsas,
una pintura y arte en general comparables a las mejores del mundo, y la lucha con un balance en general exitosos contra el expansionismo turco, contra el expansionismo protestante, el inglés y el francés, y por salvaguardar la cultura católica. Bueno, todo ello resulta además de la historia naval más importante de la humanidad, porque esto es muy mal. Usted pregunta a cualquiera por aquí, dentro o fuera de España, qué país tiene una historia naval más importante, dirán que Inglaterra, ¿no? Pues no. No es así. O sea, el país que cruzó los océanos Atlántico y Pacífico, cruzarlos, fue España. El país que dio la primera vuelta al mundo fue España, y durante más de un siglo España mantuvo la hegemonía naval, derrotando a todos sus enemigos, básicamente, aunque tuvo también algún desastre, ¿no? Uh-huh. España tenía también unas universidades con el mayor número de estudiantes de Europa durante un tiempo, y algunas de muy alto nivel, como Salamanca o Alcalá de Henares. Tenía instituciones como los tercios, que fueron un ejército muy especial, pequeño, pero de una eficacia inigualada durante un siglo y medio. Y la orden jesuita la crearon los españoles, y fue un poco la punta de lanza intelectual contra el protestantismo. Bueno, es cierto que desde mediados del siglo XVII aquella gran cultura ha sufrido una decadencia muy palpable. Quiero repetir estas cosas porque se olvidan. Decía Julián Marías que una de las cosas más cómicas de la historiografía sobre la España del siglo XVI-XVII es que casi siempre destacan todos los elementos que habían hecho imposibles esa hegemonía. Que si aquí todo eran unos hidalgos vagos que no querían, preocupados por la honra, que no servían para nada y que vamos, no daban golpe. Que si los únicos que valían eran los judíos o los moriscos como trabajadores, y todas esas hartas de estupideces que, sin embargo, te explican así aquel siglo. O sea, cómo, si fue así, podía España haber alcanzado una hegemonía mundial prácticamente. Uh-huh. Bueno, pues es igual, estamos en estas, ¿no? Es la idea de la leyenda negra, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy precisamente tenemos un proceso de destrucción de nuestra cultura, de colonización cultural. En Madrid tenemos a Esperanza Aguirre, yo la llamo Hope Aguirre, o Ana Botella teníamos. Este es un artículo de hace años, ¿no? Annie Bottle, también Cifuentes y muchos más, ¿no? Esa generación de progres anglómanos de derecha que se aplica con el mayor empeño a destruir nuestra cultura, ¿eh? Y hasta en su ignorancia o inconsciencia, pues lo hacen hablando de patriotismo, ¿no? Yo vengo diciendo que Esperanza Aguirre es una patriota inglesa. Y como ella, casi todos los políticos. O sea, han dedicado una plaza a Margaret Thatcher, que era otra patriota inglesa. Ella que dijo en Gibraltar, bombardeemos Madrid, porque había un incidente en la bahía, ¿no? Y además está allí al lado del precario monumento a Blas de Lezo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta señora, Hope, tiene un título de la Orden del Imperio Británico, que es el Imperio de Gibraltar, dedicado además a los negocios más sucios, en los que participan, como no, numerosos empresarios y políticos españoles. Bueno, ¿por qué la han recompensado así los ingleses? Porque ha impuesto de manera ilegal e inconstitucional el bilingüismo en inglés en la enseñanza pública en Madrid, que es es un gran servicio al Imperio Británico, evidentemente, al Imperio de Gibraltar. Porque una cosa es estudiar inglés y otra estudiar en inglés, cosa que en España no debe hacerse en la enseñanza pública bajo ningún concepto, porque es anticonstitucional, para empezar. Y sin embargo ha pasado. Aquí pasan las mayores ofensas a la Constitución y al país y se admiten, ¿no? La cuestión de esta, pues, salvo en algunas regiones, y no en inglés, España no es un país bilingüe.
y el inglés o cualquier otro idioma extranjero debe ser estudiado como lengua extranjera, no en igualdad de condiciones y menos aún de superioridad, porque esta esperanza tenía la idea de que todo se estudiara en inglés menos la enseñanza física y cosas por el estilo. Me refiero a gimnasia y todo eso, ¿no? Esa idea tenía. Esta gente es así. O sea, eso es un ataque directo a lo más íntimo de nuestra cultura. Es un intento de desplazar el español como lengua secundaria, como lengua familiar y de culturas, de pequeñas infraculturas, ¿no? Yo qué sé, de este tipo de cosas, ¿no? Esto... tenemos además la televisión basura, que llena prácticamente el 80% de los contenidos televisivos, constantemente con programas titulados en inglés. Tenemos la invasión en las ciudades por letreros, publicidad, etcétera, en inglés, como si esto no fuera España. Hay algunos que dicen, por ejemplo, sobre la enseñanza bilingüe, que es perjudicial porque los alumnos no aprenden o no sé qué. No es porque los alumnos aprendan o dejen de aprender, no es una cuestión utilitaria, es una cuestión fundamental. O sea, nuestro idioma es el español, y que cada uno, según su conveniencia, su gusto, lo que sea, puede aprender el inglés o cualquier otro, ¿no? Está muy bien, eso enriquece, no pasa nada. Pero cuando en la propia España se trata de implantar eso, ya la cuestión es muy distinta. Y creo que lo primero que hay que hacer es denunciar y hacer consciente a la gente de esta colonización degradante que sufrimos hoy. Y bueno, sobre el derrumbe del PP, pues quiero señalar un par de cosas. Creo que mucha gente lo plantea de una manera puramente también, digamos, ocasional, ¿no? Como diciendo, claro, aquí tenemos un problema porque si el PP se hunde, Vox no podrá recuperar a todos sus votantes. Bueno, ¿y qué? Lo importante en la situación actual es elaborar una alternativa a una situación de crisis y golpismo permanentes creadas por el PP y por el PSOE. Y eso pasa por echar a la banda del doctor, pero el objetivo de una alternativa va más allá. Se trata de un reencuentro con la historia, la nación y la democracia, que por ese desencuentro que llevamos cultivando desde hace muchos años estamos como estamos, ¿no? Echar al doctor puede alcanzarse antes o después, pero la caída del PP será siempre beneficiosa porque va a fortalecer la alternativa de Vox. Sí. Aunque eso no sea bastante para echar pronto al doctor, ¿no? Y hay un miedo, ya digo, a que el PP pierda más votantes de los que pueda ganar Vox, impidiendo una mayoría absoluta y haciendo que el doctor siga en el poder. Bueno, en primer lugar, fiarse de las encuestas que daban a la mayoría al Vox-PP es poco serio. En segundo lugar, Vox sería una oposición real al PSOE, cosa que el PSOE nunca ha tenido, porque el PP no fue verdadera oposición a él, ¿no? Y eso sería un paso fundamental. Y en tercer lugar, sería suicida que Vox se centrase en recoger los votos del PP. Porque hay algunos que dicen, es que una parte del espacio del PP no votaría a Vox. Mire usted, el espacio del PP no existe. O sea, el PP sí tiene una base de votos, pero que oscila enormemente en millones de unas elecciones a otras, y el PSOE le pasa lo mismo. O sea, esta es una mentalidad muy pobre, ¿no? Vox puede conseguir votos no solo del PP, sino también incluso del PSOE, de la izquierda, porque hay una izquierda votante que es patriota, le irrita mucho lo que está pasando, pero pasa lo mismo que muchos votantes del PP, que no ven o no quieren ver otra cosa. Por otra parte, supongamos que efectivamente se llega a una mayoría absoluta con Vox y el PP. Eso teóricamente podría expulsar a la banda del doctor, pero también puede ocurrir otra cosa, y es que el PP y el PSOE se alíen para liquidar a Vox. Es muy posible que en eso, que incluso intenten ilegalizar a Vox. Esa posibilidad no debe excluirse, porque ya la están insinuando unos y otros, la están insinuando de muchas maneras. Y por otra parte, supongamos que
que se ponen de acuerdo, ganan y pasan a gobernar. Bueno, ¿qué pasaría a continuación? Pues un gobierno de concentración entre dos partidos que son muy diferentes no duraría. Volveríamos a una crisis en la que o ganaba uno o ganaba otro. Así que no se debe especular sobre esta historia de si se va a echar ahora al doctor o no. Quizás se le pueda echar y quizás no se le pueda echar. Y si se le puede echar, si se le echa, pues quiero decir, si gana el PP y el Vox, pues puede ocurrir que el PP trate de unirse con el PSOE, que es lo que le pide el cuerpo, para frenar, incluso para ilegalizar a Vox. Sí, sí, que eso es lo que están buscando algunos, sí. Bueno, como ya tenemos que pasar Sí. al tema, pues quiero decir un par de cosas. Pregunta un memo, dice, ¿y a Franco quién lo eligió? Pues lo eligió la victoria sobre sovietizantes y separatistas. Lo eligió la abstención en la Segunda Guerra Mundial. Lo eligió la victoria sobre un aislamiento criminal. Lo eligieron implícitamente 3 referéndums, uno de ellos después de muerto, aquel que se hizo de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo, ¿no? Y lo eligió el haber dejado un país próspero, reconciliado y políticamente moderado, apto para una democracia que los antifranquistas están destruyendo. Bueno, pues quizá con esto Pues, ya quedamos. con esto podemos empezar ya el tema que hoy nos ocupa, don Pío. Eso es, vamos allá. Bueno, habíamos terminado el otro día hablando de las querellas dentro del Partido Comunista, mientras se preparaba para lo que creían que iba a ser un paseo triunfal, en definitiva, debido a la situación que se había creado al final de la Segunda Guerra Mundial. Y habíamos visto cómo los carrillistas, el sector de Carrillo, pues había asesinado a Trilla, había pensado asesinar también a Monzón, que eran 2 comunistas históricos muy importantes, ¿no? Pero que no estaban de acuerdo con la posición de Carrillo. Vimos también que había entrado en España Cristino García, que era sí era carrillista, y se había destacado en el maquis francés, y que había sido detenido después de que había matado a algunos falangistas, ¿no? o policías, ¿no? Bueno, pues él y 9 de los suyos fueron fusilados en febrero de 1946. Esto es muy importante porque en aquel momento, si Franco y su régimen dan señales de debilidad, se hubieran hundido. Entonces era un desafío ante la decisión internacional de aislar al país, ¿no? Bueno, Cristino se proclamó responsable de las acciones que había realizado, lamentó no haber tenido tiempo para llevar a cabo más, y la prensa francesa consideró su ejecución como una provocación a la democracia mundial, como un reto a Francia, como un insulto a Francia, etcétera. Eran una serie de cosas que animaban a invadir España, ¿no? Hubo boicot a los barcos españoles, se multiplicaron las manifestaciones y mítines, y la Asamblea Nacional consideró oficialmente a los guerrilleros fusilados por odio a la libertad. Eran comunistas. París ordenó, además, el 1 de marzo, el cierre de la frontera. Es importante señalar esto porque el franquismo nunca cerró la frontera. Y como decía un intelectual polaco que tuvo discusiones con los ingleses sobre este tema, dice: España no era un país totalitario porque un país totalitario cierra las fronteras, como había hecho precisamente los países del este, ¿no? La Unión Soviética y demás. Aquí no se cerraron porque no había miedo a eso. Y en cambio las cerró Francia en un momento dado. Bueno, pues meses antes, durante el otoño del 45, pues se habían hecho otras campañas masivas del tipo de la realizada en relación con Cristino, ¿no? Una defendía a 2 jefes comunistas, Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain, que habían sido arrestados en agosto
y a los que los exponían como miembros de la resistencia francesa, cosa que en este caso no eran, ¿no? Bueno, pues su juicio tuvo eco internacional. Vinieron observadores de USA, de Gran Bretaña, de Chile, de Cuba y corresponsales de prensa, no muchos. Fueron condenados a 18 y 20 años de cárcel respectivamente, aunque iban a cumplir solo la mitad. Y la segunda campaña fue conocida como el caso de las 3 mujeres, que supuestamente estarían condenadas a muerte por actividades antifranquistas. Se llamaba Mercedes Gómez, que efectivamente fue condenada, aunque inmediatamente le conmutaron, ¿no? Había sido una colaboradora del grupo de Vitini, del grupo de cazadores de ciudad, ¿no? O sea, del maquis urbano, ¿no? Otra se llamaba Isabel Sanz, para quien no se pedía la pena de muerte, que se pedían solamente 20 años, que los cumpliría pero en pequeña parte. Y luego otra, María Teresa Toral, que era una farmacéutica de Barcelona, a la que presentaban como una personalidad en el mundo científico español. No tenía nada de eso, no tenía una nada. farmacéutica sin más, ¿no? Y era acusada de actividades de menor enjundia, por la que recibió 2 años de pena. No sé si en aquella época los 2 años se cumplían en la cárcel, pero es posible que ya no. Claro. Sí. Luego la campaña internacional, pues enseguida cobró tintes dramáticos y muy feministas, movilizando a asociaciones feministas de Europa, América y a cientos de personalidades conocidas, o sea, políticas, escritoras, artistas, etcétera, en defensa de las 3 mujeres, condenadas supuestamente a muerte por actividades antifranquistas. Ninguna fue fusilada y la mayor parte fueron condenas menores. Bueno, estos episodios pueden valer aproximadamente para las demás agrupaciones del maquis, que se habían extendido por amplias zonas del país, desde Galicia a Santander, por Levante, por las sierras andaluzas, por Extremadura, por Castilla la Nueva. Pues estas partidas recibían golpes, pero se reorganizaban con constancia, ¿no? Con tenacidad, y extendían su actividad. En 1944 habían realizado 1.069 acciones guerrilleras, que habían tenido 450 bajas del maquis y 82 de las fuerzas gubernamentales. En 1945 subirían a 1.161 acciones, con 680 muertos del maquis y 70 de la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil fue la que llevó casi toda la represión del maquis, ¿no? Es decir, el gobierno estaba resuelto a perseguir el maquis hasta el final y derrotarlo por completo. Aquella era una lucha subterránea que la sociedad solo la percibía como un rumor sordo, porque la censura limitaba mucho las informaciones, ¿no? Y bueno, esto para compensarlo, pues la prensa extranjera magnificaba enormemente las proezas de los maquis, ¿no? Insisto en que era una situación muy delicada, porque si España se veía que debilidad o flaqueza en esta defensa, pues estaría perdido, ¿no? Bueno, pues dentro del régimen, sin embargo, las vacilaciones aumentaban. La falange parecía el obstáculo para que sobrevivieran las demás familias del régimen, del franquismo, porque sus doctrinas, sus gestos y su estilo pues recordaban a los del fascismo italiano o incluso a los de los nazis, ¿no? El diario Arriba, por ejemplo, comentaba así la muerte de Hitler en un escrito de Víctor de la Serna, un periodista importante, ¿no? Dice: aparece una nueva era que empieza con esta referencia. 1 de mayo de 1945. Muere Adolfo Hitler por la libertad de Europa. Es ahora cuando la figura de este ser excepcional empezará a ganar batallas decisivas. Es obvio que se equivocaba bastante. Por lo tanto, convenía, según los otros socios, las otras familias del régimen, pues convenía sacrificar a la falange. Y, por ejemplo, Lequerica, que era embajador en París y luego en otros lugares, en Washington y tal, bueno, pues estaba asustado por la campaña internacional en marcha y
Esta campaña tomaba por lema una imagen de Franco con uniforme y camisa falangista, y el propio Lequerica, como digo, proponía cambios a costa del movimiento, o sea, a costa de la falange. El arzobispo de Toledo, Plaideniel, pues propugnaba en una pastoral que se podía interpretar de varias formas, propugnaba el cierre del período constituyente, asentando firmes e inconmovibles las bases institucionales. Ábranse sólidos cauces para manifestación de opiniones legítimas por órganos naturales de expresión. Váyase también a una patriótica convivencia de todos los españoles. Esto podría interpretarse perfectamente como poner ya la monarquía que querían los ingleses y, bueno, y crear una situación en que los vencidos de la guerra civil volvieran a tomar un poco la iniciativa, ¿no? O sea, una situación que muchos era pánico, ¿no? El pánico, por ejemplo, afectó al mismo Serrano Súñez, que se había retirado de la política, pero estaba muy atento a ella. Así que el 3 de septiembre del 45, insisto, pues escribía a su cuñado, Franco, le decía: cuando ya teníamos cerrados todos los caminos, sin el más pequeño espacio para maniobrar, al borde mismo del abismo, se nos ofrece otra vez la posibilidad de hacer algo. Y ese algo, pues, consistía en soltar lastre. Sigue la carta. La falange debe ser hoy honrosamente licenciada con la conciencia de haber servido a España en su momento. No se puede ahora inventar una falange democrática y aliadófila. Lo que es mucho más importante es que España como pueblo, como comunidad, ha de salvarse de la revolución o de la invasión a cualquier precio. Ayer fuimos nosotros los posibles salvadores. Dejemos que hoy lo sean quienes puedan serlo. Es decir, lo que estaba proponiendo es también un régimen que les gustase a los aliados y democrático, un poco sería volver a la República, ¿no? También él explicaba, Serrano Súñez: yo fui resueltamente germanófilo. Mi conducta fue bien distinta de la de algunos sucesores míos en el partido, ultragermanófilos entonces, neoanglófilos luego, que mientras yo, con muchísima amistad, paré en Berlín y en Berchtesgaden durante muchas horas de acoso los golpes de la afilada dialéctica de Hitler apremiándonos a que cerrásemos el estrecho, iban los tales, hoy neoanglófilos, a la Embajada de Alemania en Madrid con ese alquila levantado a hacer méritos, informando al extranjero de que mi germanofilia era escasa y poco sincera. Estas miserias, pues, en fin, son típicas, ¿no? Así que Serrano Súñez decía que quien podría salvar la situación sería un gobierno nacional apoyado sobre la base popular extensa y apolítica de un frente nacional que empezará en la extrema derecha para acabar en la zona templada de la izquierda. Y en la carta hay una en fin, Franco escribió al margen: no, con mayúsculas. Todo español no rojo seguía Serrano, todo español no rojo estará integrado allí y el gobierno compuesto por hombres eminentes, empezando por los monárquicos de mayor respetabilidad, pasando por políticos de excepcional valía como Cambó, para terminar en otros de tipo político intelectual como Ortega o Marañón. Y Franco dice al margen: jejeje. Y terminaba todo ello bajo la dirección del caudillo, claro. O sea, que era todo un contrasentido, ¿no? Y Franco tenía claro que aquello era volver a los chanchullos que habían llevado a la República, ¿no? Bueno, el plan de Serrano, pues exhibía mucha ansiedad y poca coherencia, ¿no? Exhibía un estado de ánimo muy extendido entre de la clase alta del franquismo, ¿no? Franco había extraído su lección de las desgracias históricas recientes y entendió la idea de Serrano como una vía segura hacia su repetición. Los políticos de antaño, a su juicio, solo causarían nuevos desastres. Se ha atribuido su postura a una sed extremada de poder, pero debe admitirse que creía realmente en su régimen como superación de las experiencias pasadas. Y eso que realmente está ocurriendo. Y hoy, a estas alturas, está bastante claro, y debe recordarse,
que a principios de los años 30 Franco había admitido de buen grado la democracia, había respetado luego la legalidad republicana más que los políticos, hasta que la legalidad quebró por la acción de las izquierdas y el separatismo catalán. En el 34 y luego en el 36. Bueno, pues esto Franco lo tenía muy claro y estaba dispuesto a resistir, porque volver a las andadas no estaba, vamos, él no pensaba que fuera conveniente ni posible, ¿no? Pues a raíz del manifiesto de Lausana, el manifiesto de Don Juan contra Franco, Carrero Blanco había hecho un análisis del que participaba Franco plenamente. Las esperanzas de contar con Gran Bretaña, con Inglaterra, se habían disipado debido a la decadencia de este país, del que solo cabía esperar el intento de dominar a España. En la nueva situación mundial, pues Inglaterra pasaba a un segundo plano y quedaban dos grandes potencias auténticas, USA y la Unión Soviética. Así que la elección venía dada. Convenía entenderse con USA, sorteando su hostilidad con la certeza de que la alianza soviético-useña se agrietaría antes o después y el horizonte se abriría entonces para España. Como podemos ver, esto revela una capacidad de previsión y de visión verdaderamente insólitas entre los políticos españoles de antes o después. Por lo tanto, el régimen tenía que hacer concesiones, pero sin ningún cambio esencial. Entre las concesiones, pues estaría el abandono parcial de la retórica antisemita, conforme se divulgaban los testimonios del Holocausto, por más que los dirigentes franquistas tendían a dar poco crédito a esos informes. Franco había apoyado había realmente salvado a decenas de miles de judíos, pero más bien por razones humanitarias que de otro tipo. No tenía ninguna obligación y, por otra parte, la mayor parte de estos judíos le eran hostiles, ¿no? Pero una dificultad añadida para el gobierno era la acogida de refugiados del Eje, sobre todo de los alemanes. Oficialmente seguía la misma política de años anteriores respecto de los judíos y refugiados antialemanes, que los aliados habían apreciado mucho. Pero porque no es solo, como se dice, que el salvamento de los judíos por los diplomáticos españoles en Budapest y otros sitios, es que ya desde el principio, desde que la invasión de Francia por Alemania, habían huido muchos judíos a través de los Pirineos y nunca fueron devueltos como pedían las autoridades alemanas. Y como pasó en cambio pasó en Suecia en algunas ocasiones y en Suiza. Pero aquí en España no, casualmente. Mientras que además los aliados, los anglosajones, que sabían, llegaron a saber claramente lo que estaba pasando en los campos de concentración, pues que lo sabían bien, no movieron un dedo para impedirlo, ¿no? Como ha denunciado varias veces los propios judíos. En fin, los aliados, en pleno triunfo absoluto, ejercían una presión mucho más desconsiderada que la de los mismos alemanes en sus momentos cumbres, ¿no? La presencia de exiliados alemanes, nazis, podía incluso dar pie a una agresión exterior. Los refugiados, en su mayoría, tenían poco que temer de ser extraditados porque habían permanecido en España sirviendo a su gobierno y no podía acusárseles de crímenes de guerra. Y por eso 1.500 o 2.000 serían enviados a Alemania al año siguiente, en el 46. Pero aún sin tales crímenes podían esperar elementos más comprometidos. Por ejemplo, uno muy buscado era Johannes Bernhardt, que fue el organizador de los suministros alemanes a Franco durante la Guerra Civil y luego encargado de intercambios comerciales. Pues este recibió la nacionalidad española para protegerle. Otro, que era Hans Lazar, se le facilitó el ocultamiento. León de Grel tampoco sería entregado, pese a las intensas presiones, ¿no? Y a las ventajas que habría reportado al gobierno de Madrid en su relación con Bélgica. Otto Skorzeny,
pues también encontró asilo en el país, a pesar de todas las presiones, ¿no? Pero la presión mayor, se ejerció sobre Pierre Laval, que era el jefe de gobierno de Vichy, que había huido a España con su esposa y otros políticos afines, ¿no? Laval había sido socialista, se había significado como activo colaborador de los nazis contra la resistencia y en la deportación de judíos, que había sido realizada, según un informe español, con más entusiasmo que por los propios alemanes. En apariencia, creía la palabra de los nazis de que los judíos no iban destinados al exterminio, sino a labores agrícolas en el este. Ante las reclamaciones francesas, el gobierno español le aconsejó marchar a Irlanda y Laval se negó, pidiendo en cambio ser entregado a las autoridades useñas en otro país. Así que el gobierno lo trasladó a Austria y allí lo dejó en manos del mando useño, que lo reexpilió de inmediato a Francia. Laval esperaba convencer a los jueces de que su política había sido necesaria y se presentó al juicio con un semblante confiado, para encontrarse con un furioso estallido de gritos e injurias que le impidieron defenderse. O sea, el proceso, por tanto, no fue tal. No, fue una farsa. Y sería condenado. No era como los procesos que se hicieron aquí en España, o sea, a los chequistas y a la gente complicada en crímenes, ¿no? Que eran procesos sin este tipo de algarabías y similares, ¿no? Fue condenado a muerte el 9 de octubre por alta traición, trató de suicidarse con cianuro, pero después de 17 lavados de estómago fue llevado ante al pelotón, boqueando y hecho una piltrafa, ¿no? Los aliados pasaron a España. Por cierto, hay un caso parecido, no sé si me extendería un poco en ello. Uno de los que mataron a Heydrich en Checoslovaquia, que luego colaboró con los nazis y permitió que fueran descubiertos sus cómplices y fusilados, ¿no? Pues después de la guerra, fue sometido a un juicio parecido al de Laval, entre insultos, gritos y tal. Lo que pasa es que él le daba igual. Y le preguntó al juez, ¿cómo pudo usted haber hecho eso? Y él dijo, usted habría hecho lo mismo si le hubieran prometido 1.000.000 de marcos. Y luego, pues, dice, fue a ser fusilado, ahorcado en este caso, pues dice, haciendo chistes obscenos con el verdugo. O sea, un tipo realmente raro, ¿no? Sí, pero en fin, este tipo de juicios que se prodigaron en España después de la guerra no fueron así, fueron juicios serios, ¿no? Los aliados pasaron a España una lista de centenares de extraditables, destacando a 255. El gobierno protegió a la mayoría, facilitándoles la ocultación o la huida a América. En cambio, tuvo que ceder, con cuantas dilaciones pudo, ¿no?, a la entrega de los bienes alemanes, con un saldo de 246 millones de pesetas, incluyendo una tonelada de oro de origen oscuro y diversas empresas, ¿no? La acusación de haber negociado con el oro nazi saqueado a judíos y otros países terminó dándose por poco fundada. En 1940, Madrid había rechazado la petición alemana de pasar al Reich, pasar a Alemania, la propiedad de las empresas y de los bienes ingleses en España. Pero como Franco estuvo siempre manteniendo los principios, o sea, tuvo esa habilidad política que tienen muy pocos, de ser flexible en cuestiones secundarias, pero mantenerse firme en los principios. Bueno, pues para capear el temporal que se le venía encima, Franco tomó dos medidas clave. La primera, robustecer el régimen avanzando en su institucionalización. Los días 13 y 14 de julio, las Cortes aprobaron una ley de bases para el funcionamiento de los municipios y provincias y sobre todo aprobaron el fuero de los españoles. Era una especie de constitución del régimen, ¿no? Por una deliberada tendencia un poco arcaizante, pues eligió el término fuero en lugar de constitución, pero venía a ser algo parecido, una constitución de democracia orgánica que completaba el anterior fuero del trabajo. Reconocía las libertades, pero limitadas por un bien común, según lo concebía el gobierno, y rechazaba la organización artificial de los partidos para reconducir a los ciudadanos a sus ámbitos naturales, la familia, el sindicato y el municipio.
En cuanto al municipio, la ley de bases conformaba a los ayuntamientos como órganos asesores de los alcaldes nombrados por el Ejecutivo. El cuerpo de concejales asesores salía por votación popular en 3/3, sindical, corporativo y familiar. Y no podían aumentar los impuestos y sus retribuciones, como las de los propios alcaldes, eran mínimas. Se les obligaba a vivir de otros trabajos y no de la política. El sistema quería evitar la corrupción y descartar a los vividores de la política, como se decía, seleccionando a los desinteresados servidores del bien público. Pero, por otra parte, fomentaba también la corrupción y la desatención a las funciones públicas, porque si no cobrabas, normalmente Claro. la gente no lo hacía bien. no se rompe los cuernos Eso por esas cosas, ¿no? Por otra parte, las elecciones, pues sindicales, corporativas, familiares, pues no funcionaron. Sobre todo la familiar se impuso ya casi al final del régimen y no despertó interés de casi nadie. Los sindicatos, en cambio, sí. Sus elecciones tenían cierta importancia y continuidad, ¿no? Bueno, pues hablando ante las Cortes con motivo de estas leyes, el 17 de julio, el 9º aniversario del alzamiento del 36, Franco insistió en el horizonte monárquico. No una monarquía al gusto de los aliados, o admisible, pasajeramente claro para Stalin, como propugnaba don Juan, sino sería una coronación del régimen para un futuro impreciso. Estas leyes era un futuro impreciso porque, claro, don Juan no inspiraba la menor confianza, ¿no? Entonces, a saber, entre otras cosas, ¿no? Estas leyes y discursos, pues, desafiaban a la Conferencia de San Francisco, donde se creó la ONU, y a las esperanzas de exiliados, monárquicos y otros, que todos esperaban un desmoronamiento interno del franquismo ante las presiones exteriores, ¿no? Y, claro, faltaba por ver si el sistema español sería capaz de sostener su reto o todo quedaba en baladronadas. La segunda medida fundamental de Franco consistió en centrar en el catolicismo, más que nunca, el carácter y estrategia del régimen. Así, el 21 de julio, el caudillo remodeló el gobierno, disminuyendo la presencia falangista, pero sin liquidarla ni volverla insignificante, ¿no? Para destacar la presencia católica. Los retrocesos principales de la Falange fueron la supresión de la cartera de secretario general del movimiento, que a un cambio más bien cosmético, porque la secretaría y todo el aparato político pues permanecieron intactos, y la disolución de la Vicesecretaría de Educación Popular, a la cual correspondía la censura, que entonces pasó al Ministerio de Educación, que estaba en manos del católico Ibáñez Martín. También aumentó la presencia gubernamental de monárquicos, pero monárquicos del sector franquista, no del sector juanista. Porque había muchos monárquicos que se daban cuenta de que lo que ponía don Juan era peligrosísimo, ¿no? Bueno, la flexibilidad esta pues incluiría la sustitución de Lequerica y Arrese, pero sin eliminarlos políticamente. El cambio verdaderamente importante se dio en exteriores, un ministerio decisivo en aquellos momentos, ¿no? Como lo había sido a lo largo de la contienda mundial, ¿no? Al monárquico Lequerica, que solo llevaba unos meses dirigiéndolo, le sustituyó Alberto Martín Artajo, presidente de Acción Católica y muy próximo al episcopado, ¿no? Y, bueno, aquí cuando hablamos del término católico, todos eran católicos, pero nos referimos al sector que procedía de la CEDA, que había sido disuelta, y que estaba más próximo al episcopado y al Vaticano, ¿no? Los políticos de todas las familias, como digo, eran católicos, por lo menos oficialmente. De esta manera, Franco arrostraba el aislamiento, porque, claro, al haber perdido el sostén internacional del eje, pues precisamente ese recuerdo se convertía en lo contrario, en un peso que amenazaba echarlo a pique, ¿no? Solo le quedaba la posible ayuda externa de la opinión católica de Europa y América, más la expectativa de una ruptura próxima entre Europa Occidental y los países anglosajones con Moscú. El catolicismo y el anticomunismo iban a cimentar su política
y su imagen internacional. Claro, soplaba a su favor el viento de la democracia cristiana inspirada por el Vaticano, que asumía un papel decisivo en la reconstrucción europea como freno a una posible desestabilización comunista o revolucionaria, ¿no? O sea, en Alemania con Adenauer, en Italia con De Gasperi, en Francia con Schuman y Bidot, pues estos eran los apóstoles democristianos de lo que sería más tarde la Unión Económica y luego la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues con estas orientaciones el gobierno desplegó una actividad interna y externa muy intensa. Su policía se infiltró con éxito en las organizaciones de la oposición y su diplomacia trató de estrechar el contacto con Hispanoamérica, Italia, Francia y USA, siempre incidiendo sobre la opinión católica para romper el frente adverso. Fue una verdadera exhibición, por así decir, de profesionalidad y capacidad, ¿no?, diplomática, ¿no? Claro, había que dejar en segundo plano su anterior amistad con el Eje, o sea, con Italia y Alemania, pero el gobierno remachaba que nunca había sido un régimen fascista, sino católico, lo cual era cierto, ¿no? Y destacaba el beneficio que los aliados debían a su neutralidad, que era un beneficio enorme, ¿no? No porque Franco hubiera sido amigo de ellos, sino porque la situación objetiva era así, ¿no? Y destacaba también su ayuda a los judíos frente a la persecución nazi, cuando casi nadie los auxiliaba. Los auxiliaba un poco Suecia, ¿no? Pero por lo demás casi todo el mundo se desentendía de ellos, ¿no? Ya Lequerica había instruido a las embajadas para que explicasen las anteriores gestiones españolas en pro de una paz separada entre los anglosajones y Alemania, sí, como sobre todo un intento de reforzar la amistad y entendimiento con USA, Gran Bretaña e Hispanoamérica, teniendo en cuenta los intereses económicos y culturales comunes, aunque con Inglaterra y con USA no eran excesivamente fuertes, ¿no? Y no menos debía rebatirse la acusación de que el régimen español había sido impuesto por Alemania e Italia. O sea, estas habían ayudado y además la ayuda había sido posterior al alzamiento, había llegado pronto pero posterior, y habría sido básicamente una operación comercial ya saldada en su mayor parte por un valor inferior al de la ayuda soviética al Frente Popular. Esto es importante porque siempre estamos con esta falsa en fin, discusión, ¿no?, este falso debate, ¿no? ¿Quién había ayudado más? Mire, el Frente Popular gastó como vez y media más en pagando la ayuda soviética que lo que gastaron los franquistas pagando la ayuda de Alemania y tal. Insisto que era ayuda, claro, una ayuda pagada, no sé cómo decir, finalmente, aparte de la simpatía ideológica y de la importancia que tuvo en situaciones complicadas, pues era, ya digo, un contrato comercial. Ustedes nos dan esto y nosotros le pagamos lo otro, a plazo o como sea, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos, don Pío, aproximadamente. Bueno, sí. Vamos a ver. Este argumento cobró peso cuando el gobierno italiano y los aliados instalados en Alemania pues se habían proclamado, sin ningún remilgo, herederos de las cantidades todavía adeudadas por España, presuntamente contaminadas de fascismo. Es decir, los nuevos gobiernos en Italia, después de Mussolini y de Hitler, bueno, decían, bueno, sí, nosotros no tenemos nada que ver con el fascismo, pero ustedes nos tienen que pagar lo que los fascistas le habían vendido, ¿no? Bueno, también el régimen proyectaba crear en USA un instituto de relaciones culturales y en Londres un instituto español, a imitación del British Institute, que es destinados a fomentar corrientes de opinión favorables sobre una base cultural y económica. Creo que ya hemos mencionado que un éxito de los ingleses en plena guerra había sido el British Institute, un instituto británico creado en Madrid y que fomentó de una manera indirecta la simpatía hacia la causa de los aliados, ¿no? Uh-huh. Y desde luego Franco no tenía la menor intención de jubilar a la Falange,
porque la consideraba, primero se habían limado sus uñas revolucionarias, ¿no? Pero la consideraba un pilar del régimen. No el pilar único, ni siquiera el pilar fundamental, esto es importante tenerlo en cuenta, pero sí insustituible. Y además que era también católico. O sea, el fascismo en Italia era un tanto agnóstico, incluso a veces ateo, y en Alemania era pagano, ¿no? Era prácticamente pagano. Sí. A juicio de Franco, los sucesos del mundo, dice él, no hacen más que valorar la clarividencia del movimiento nacional español que ha permitido a nuestra nación salvarse de la más honda de las crisis por las que el mundo ha pasado y le permite enfrentarse hoy, segura y serena, con el porvenir. Esto es importantísimo porque es la realidad histórica, guste o no guste. Que evidentemente a los antifranquistas no les gusta un pelo, pero fue así. Ante una situación sumamente peligrosa, de posible invasión, maquis interno, de miedos dentro del propio régimen, de maniobras, a ver por dónde podemos salir. O sea, Franco tuvo muy claro la línea general. Cuando habla del movimiento nacional en principio reunía a todas sus familias, pero en la práctica era la Falange. Las demás familias, incluso, como hemos visto, pues estaban buscando la manera de salvarse a base entregando la cabeza de la Falange, por decirlo así. Así es. Y bueno, de este tema vamos a seguir hablando, pero lo que estamos viendo es cómo Franco reaccionó con una inteligencia extraordinaria a una situación también extraordinariamente peligrosa. Sí. Y creo que esto lo podíamos hablar de doble victoria de Franco porque fue verdaderamente una victoria. Fue además para España. Pues don Pío, si le parece lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a hablar de historia. 1 hora con la historia con don Pío Boix. De acuerdo, muy bien. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós. Un abrazo.